Muchas gracias por invitarme hoy. Mi charla se llama El rol del amoníaco y otros contaminantes de nitrógeno reactivos. Esto conjunta parte de los proyectos de investigación que emprendimos, el Centro para Ecología, y no soy hidróloga ni ecóloga, pero muchos de mis colegas sí lo son. Actualmente estoy aquí con este grupo. Estos son algunos de mis colegas y variamos de trabajar con instrumentación de alta resolución a través de las funciones informáticas. Lever es un líder en este tema y el profesor Max Sutton es el líder que trabaja con todas las técnicas y trabaja con nosotros para que entendamos bien la función del amoníaco en la ciencia atmosférica. ¿Cuál es el aire limpio que buscamos? ¿Queremos ir a tiempos preindustriales o estamos buscando de algo que sea más constante? No es lo mismo en todas partes. En todos lados tener una buena calidad en el aire sería lo deseable. Y queremos hacer esto con una población sustentable. Y en teoría esto nos debiera dar algún tipo de atmósfera constante. Tenemos que entender en qué punto estamos con la atmósfera, cuál es el estado del medio ambiente, identificar los impactos de las cosas que pensamos que causan los problemas. Estamos midiendo los químicos corriendo con las matrices correctas para entender cómo es el estado de la atmósfera cambiando de fase de gas a partículas, a más compartimentización de las partículas, y medimos bien las especies. ¿Cómo lo mitigamos? ¿Qué mejoras podemos hacer? Y esto nos trae las políticas con enfoques correctos. Y esto, hay muchas versiones de esta imagen y tengo varias cosas aquí. Pudiéramos enfocarnos en la imagen. A mediados del siglo XX aprendimos cómo las moléculas de nitrógeno forman reacciones, en particular para hacer fertilizantes que nos permiten mejorar los suelos, para hacerlos más productivos para la agricultura, y de manera similar estábamos emitiendo NOx de procesos industriales de los hidrocarburos, y este nitrógeno llega a los ecosistemas terrestres y marinos y se mueve por ahí, así que podemos tener procesos naturales y procesos a propósito y otros que no lo son, y las fugas de este sistema causan mucha contaminación con la que estamos batallando hoy día. En el pasado había cambios. Estos nos muestran los riesgos futuros del uso de fertilizantes a nivel mundial. Esto va del 62 hasta 2006 y 2050 para las diferentes regiones del mundo, y el uso de fertilizantes se prevé que va a subir en los próximos 30 años, en algunas regiones muchísimo y en otras hasta un punto menor. Entonces tenemos África subsahariana, Latinoamérica, Cercano Oriente y el norte de África, Asia del Sur, y probablemente tengamos un 50% de aumento respecto a la predicción. ¿Y cómo tiene que ver esto con las predicciones al futuro del clima y cómo el clima juega un rol? Y los fertilizantes con amoníaco, cómo se llevan al mundo. El amoníaco en la atmósfera sube, y bajo los diferentes escenarios en predicciones de clima, no lo voy a detallar porque no soy una experta. El amoníaco se predice que aumentará en las emisiones. Muchos escenarios
tienen un aumento de 50%, los escenarios más optimistas se mantienen igual a como estamos ahora y no hay una reducción neta para el futuro. ¿De dónde vienen estas emisiones? Pasa por los sectores, agricultura. Esto es en teragramos de amoníaco por año. La agricultura nos da 33 teragramos. Después tenemos el uso residencial, transporte de energía. Y el océano se cree que es una fuente de emisión muy pequeña también. El presupuesto del amoníaco, ¿a dónde va? Voy a mostrar algunas imágenes de Claudia Steadman, que está terminando su doctorado, y ella ha hecho un estudio de los modelos y a dónde va el amoníaco y los presupuestos atmosféricos. Mucha gente no podrá ver los números, pero principalmente los sumideros de amoníaco están en la sedimentación. Es un químico seco que se deposita en la superficie, o también la sedimentación por lluvia húmeda que se da que lleva el amoníaco al suelo. Tenemos nitrato y sulfato de amonio potencialmente. Son orgánicos y esto se da a través de todo el mundo. Esto resume nuestra comprensión básica del amoníaco como fertilizante. El segundo es relativamente sencillo. El amoníaco es liberado y se deposita o reacciona para formar algo en la fase de partículas. Y después la pérdida de la atmósfera es esta sedimentación que puede ser seca o húmeda. Y les voy a mostrar el mundo natural. ¿Y dónde más hay amoníaco? En el mundo preindustrial, las colonias del mundo pueden dar amoníaco. Tenemos colonias de aves marinas. Se ha estudiado estas aves marinas y dónde están sus colonias principales. Hay 480 millones de pares de aves marinas en el mundo y vemos sus emisiones y a dónde puede ser. Y esto puede ser análogo a lo que hacemos con el amoníaco y con la sedimentación de amoníaco que viene de los fertilizantes. La emisión depende de la masa de aves en el proceso, la cantidad de tiempo que pasen en sus hogares y dónde están haciendo sus nidos y cómo está la condición climática. Lo importante sobre el amoníaco es que depende mucho de la temperatura. La emisión se duplica por cada aumento de 5 grados en la temperatura. Esto se muestra aquí por un experimento que hicimos en Cubert, donde estábamos simulando los nidos de las aves marinas y por cada 5 grados de aumento en la temperatura vemos una duplicación de la concentración de amoníaco en la atmósfera. ¿Cómo entendemos esto? Incluso si vemos que el proceso es más eficiente, si la temperatura sube, estamos llevando más amoníaco a la atmósfera. Y la otra cosa de esto es que el sustrato, donde en este caso pones la guana, y típicamente las cantidades de amoníaco que regresan a la atmósfera depende de lo que tengamos como guano sobre las rocas, mientras con el suelo perdemos amonía y que llega al sistema acuático y biológico. Hicimos modelos con escenarios en el futuro y la amonía, debido a la población de aves marinas, se debe aumentar en muchos lugares, no tanto
solo en las latitudes del sur y una cantidad limitada en el norte, pero en la latitud media, esto es, el rojo es de un aumento de 25 a 30% de aumento en el porcentaje del amoníaco. Regresando a la química de la atmósfera, sabemos que el nitrógeno oxidizado es muy complicado. Probablemente en sus clases y en sus estudios han visto el ciclo detallado del NOx cuando llega a la atmósfera y reacciona como ácido nítrico, ácido nitroso. Con CH hacemos un trabajo más importante sobre lo que sucede en las superficies, y esto estamos haciendo un análogo, es bastante complicado también. Cuando el químico aquí, óxido de nitrógeno y ácido nítrico, se deposita, hay muchos sumideros para estos químicos que dependen de los procesos en la superficie. ¿Qué tipo de superficie? Estamos en roca, suelo, vegetación, y también el componente biológico de esto, cómo se comen los nutrientes usando estos, reciclándolos, y en parte en productos parcialmente metabolizados y completamente metabolizados. Aquí también puse algunos de los pentóxidos más complicados, nitrato y nitrato de cloro. Para la amonia, vamos a ver globalmente el sumidero dominante, regresando a los modelos de Claudia, el sumidero de las partes de océano que están en amarillo es la conversión a sulfato de amonio. Y en la región del Ecuador es donde se da la sedimentación, y en muchas de las áreas continentales se convierte en nitrato de amonia en la atmósfera. El problema es que esto no es el final de la historia, porque el nitrato de amonia es semivolátil, por lo que depende de la temperatura va a regresar a amoníaco y ácido nítrico, y este mapa te muestra el destino del sumidero dominante del amoníaco. El azul es la parte que fue lavado por la lluvia. Esto sucede mucho en las regiones del norte, y todas las áreas en rojo es donde se convierte de vuelta a amoníaco y ácido nítrico, y aquí en esta parte gris vemos las pérdidas por sedimentación seca. Esto es lo que sucede en la atmósfera con el amoníaco en la superficie. Entonces, el amoníaco, como ya dije, cuando se sedimenta de manera seca, se deposita sobre la vegetación, y hay diversos lugares a donde puede ir. Puede ser absorbida en la atmósfera, y ahí puede reaccionar o ser reemitida, revolatilizada, o si hay humedad puede convertirse en amonio, que es un nutriente de las plantas, y las plantas pueden usarlo. Y una vez que entra este sistema, este amonio ahora influencia la respiración del nitrógeno, el fotosíntesis, la secuestración, y tiene diversos aspectos del nitrógeno que se lleva al sistema y que llega a todas partes del medio ambiente. Un ejemplo de esto estamos haciendo experimentalmente en Escocia desde el año 2002. Hacemos sintéticamente una granja avícola, y tenemos el lugar, ahí tenemos un lugar muy lleno de viento, tenemos un clima difícil, y ocasionalmente alguna vez sale el sol.
Y tenemos esto aquí, es donde estamos simulando gas de amonio, que como el que sería liberado por una granja avícola, y una parte se libera al viento y la otra no. Y hay aquí un transecto donde aquí tenemos la concentración de amonio y vemos la composición de la vegetación y el agua de lluvia, y en la parte de aquí atrás tenemos plantas para tratamiento de sedimentación de amonio llevado por la lluvia. Y hemos visto con el paso del tiempo, yo diría que después vemos que sigue habiendo aumentos en el daño en todas las tierras, y vemos aquí que tenemos césped en ecosistemas, que este es un tipo de césped del Caluna, y el eje X es la distancia de la fuente. Esto es bajo en nitrógeno, el otro eje es alto en nitrógeno que se deposita, y podemos ver el porcentaje del césped original es alto cuando baja, y cuando sube el amoníaco se destruye la vegetación original. Y lo que vemos es otras especies que se mueven invasivamente porque les gusta el nitrógeno, pueden usarlo. Así que tenemos una competencia y un efecto de degradación. En Europa, bajo la dirección del hábitat, que es parte de la legislación, hay un requerimiento de protección de hábitats en peligro, y ahí, en este caso, están en peligro debido a la contaminación atmosférica. No creo que nadie pueda leer esto. Esto lo hicimos en Portugal, donde estaban tratando de clasificar el hábitat respecto a cuánto riesgo tienen por contaminación de nitrógeno al cambiar el ecosistema, y hay una pequeña fracción que completamente no será probablemente impactada, pero hay una proporción significativa que está en riesgo, y mucho del trabajo, si entendemos los impactos que está haciendo esto y estamos entendiendo a dónde se va a dar el impacto, podemos empezar a implementar medidas preventivas. Hablé para este caso del impacto, el daño del ecosistema, la métrica, la medición que se ha desarrollado en toda Europa y que se usa mundialmente para entender el impacto son los niveles críticos de la concentración de contaminante, amoníaco, ozono también. Y esta es la medición con la cual podemos ver si un sistema está en peligro. Y después tendremos que tener evidencia, mediciones. La medición de amoníaco no es tan fácil como parece, solo porque es un gas pegajoso y en bajas concentraciones, y reacciona para hacer partículas en la atmósfera. Hay que medirlos, intervenir a las partículas o el sulfato de amonio, el cloruro de anodio, y necesitamos saberlo para entender el impacto. ¿Es una medición por hora, por semana, o es un promedio anual? Y hay que ser lo suficientemente sensato para medirlo, y lo podemos medir lo suficiente como para encontrar cambios en el sistema, y podemos pagarlo además. Bueno, esto siempre es una dificultad en la investigación. Idealmente, para muchas de las evaluaciones de impacto, donde los legisladores y los consultores nos dicen que tienes que saber que la medición de tu concentración es buena, si puedes compararte contra un modelo y su error posible, no hay una medición perfecta y no existe tampoco un modelo perfecto. Así que necesitamos que poder ver este tipo de gráficos
matemáticas, es una escala de logaritmos porque el amoníaco se da en 3 órdenes de magnitud en concentraciones en el entorno, y esto considera estudios avícolas. La medición del modelo y la comparación están muy bien. El método tradicional para medir el amoníaco ha sido una química húmeda, porque el amoníaco es soluble en agua. Si lo extraemos del aire y lo ponemos en agua y usamos un método para hacer un análisis de amoníaco, pudiéramos hacer un trabajo razonablemente bueno en la cantidad que se requiere muestrar para que no muestres las partículas que pudieran interferir. Este es un ejemplo de un instrumento que se llama Ammonia, que es de química húmeda, pesa como 20 kilogramos, llegó a Dinamarca y este instrumento a la derecha, a la izquierda, perdón, aquí, es Big Brother. Disculpen, este es un instrumento que tiene usted a un cilindro que está todo el tiempo girando, y tenemos un flujo laminar, se puede hacer una difusión del gas, y también tiene un recolector de aerosol de inyección de aire, y tiene un sistema de cromatógrafo, entonces se puede ver el IC cada hora en cada muestra y puedes tener datos por hora. Y aquí estos son alfa muestreadores CH que despliegas cada semana, son de muy bajo costo. Esto también es de bajo costo. Como parte del proyecto de metrología europea, estamos haciendo comparación de los instrumentos disponibles en el mercado. En 2016 tuvimos una comparación de medidores y tuvimos como 14 instrumentos que llegaron a Escocia para su prueba, y también otros usan y usan FTRA o un láser de cascada cuántica o el Picarro y el AP2I, que es uno de los instrumentos más prototípicos. El Picarro y este tipo de pequeños instrumentos están disponibles y son opciones no muy costosas. Y después tenemos los instrumentos tipo láser en cascada, que son muy buenos para tomar flujos, para tomar el amonio a 10 Hz y ver si el amoníaco ha sido emitido o sedimentado en el punto de medición, lo cual probablemente es una de las herramientas de investigación más útiles que tengamos. Y vemos algunos de estos, los sensores de amoníaco que están recién llegados, que son de bajo costo. El rango son de 0 a 50 ppm, que son como 3 órdenes de magnitud demasiado altos para mediciones en el medio ambiente. Espero que llegue pronto el día en que también incluyan medición de concentraciones, pero hay que hacer mucho trabajo para llegar a ese punto. Esto solo resume el estudio de intercomparativo que hicimos, y pusimos todos los instrumentos en un campo, y donde tuvimos aquí un arreglo con los agricultores, les pedimos poner fertilizante y lo hicieron aquí en la línea vertical, se expresa, y las diferentes capas. Esto fue la lluvia, no llovió, lo que fue una sorpresa. Estos
Eran instrumentos en entradas individuales, amoníaco, en el láser de cascada cuántica y el marcador, en el instrumento IC, y después tuvimos el DOACES, los espectrómetros, que eran instrumentos que medían longitud y después integraban esto a la concentración, y esto fue y se puso aquí un múltiple recomendado, y después de la fertilización, donde empezamos a ver el aumento de esto, se ilustra la variación de concentraciones aquí. Las concentraciones en Escocia están por debajo de un ppm, y yo creo que es ligeramente más alto aquí, posiblemente de 30 a 40 en la región. Cuando fertilizamos, y yo creo que esto fue 40 kilos de nitrógeno por hectárea, vimos un pico quizá 12, 13 horas después de que se dio la fertilización original. Esto fue con el cambio de niveles de humedades. Cuando fertilizamos estaba bastante seco, después se ponían ahí los fertilizantes. Los instrumentos todos funcionaron razonablemente bien, y mi colega dijo que pusimos todos los detalles. Aquí había muchos datos de 16 instrumentos para entender las diferentes configuraciones. Las concentraciones absolutas en el pico variaban en un factor de 50, que si haces un factor de emisión a partir de estos datos, o haces medición para cumplimientos, es un problema. Incluso en bajas concentraciones hay diferencias significativas entre los diferentes instrumentos. Algunas de estas diferencias eran las entradas y los filtros. Algunos instrumentos dejamos que la gente los conectara como normalmente los usaría, y algunos tenían entradas muy largas. Lo que tienes en este instrumento, en la superficie en la cual pueden pegarse las partículas, los gases pueden unirse al agua, y tenemos una interacción con el paso del tiempo. Cuando hacía frío tendríamos sedimentación, y cuando sale el sol, entonces tendrías pequeños picos en algunos de los instrumentos que no tenían nada que ver con el medio ambiente, sino con el proceso de la entrada. Y de nuevo, esto es ver solo la variación en el gradiente de temperatura. Les doy unos ejemplos donde hemos usado instrumentos. Esta es una unidad de digestión anaeróbica en la parte occidental de Escocia. Esto lo hizo Michael Bowell, y pusimos en los puntos azules muestreadores alrededor de la unidad. Hicimos medición de alta resolución en las orillas. Este es un escenario común de los problemas que pueden tenerse con el amoníaco. Y aquí tenemos un rancho lechero aquí a la orilla, y esto está afectando. Las emisiones de amoníaco están presentes en el ambiente, y especialmente alto. Este es un modelo que hizo Bell, y podemos ver aquí el rancho lechero. No hay mucho que se pueda ver. Aquí tenemos la unidad de digestión anaeróbica con sus fuentes, y aquí pueden ver hasta arriba nuestras mediciones. Estamos midiendo ligeramente más alto que lo que predijo el modelo. Cuando haces un estudio de contaminación, el color es la concentración, y aquí la dirección es este-oeste, y la velocidad del aire. Todo el amoníaco en la parte del extremo venía de la unidad de digestión. Algunas venían del rancho. Altas velocidades en el viento. Cuando vimos la alta resolución, funcionó muy bien. La mayoría del tiempo fue concentración baja, y después había estos picos que teníamos que verificar si eran reales para empezar. Y bueno, vimos qué es lo que está
sucediendo aquí. Hay dos puntos de fuente. Hay una fuente continua en una bomba de enfriamiento que no se cubrió y estaban abriendo la puerta 3 veces a la semana cuando llegaba el camión recolector de basura. Este lugar completamente se interrumpió su señal de amoníaco usando un mejor método para poner los desperdicios en la unidad y cubrirlo, y creo que ahí es donde se dio la mitigación, que es muy importante. Es el estudio de la granja avícola. Estábamos aquí viendo el contraviento y las concentraciones son muy altas la mayor parte del tiempo, aunque el viento vaya en contraviento. Y esto lo tuvimos, y aquí es donde estaban viendo el establo. Ahora queremos ver también el paisaje, y aquí podemos tener la imagen nacional. Este es en el sur de Scotland, donde se tienen muchas casas avícolas que tienen altas concentraciones y están en el rojo. Aquí tienen mucha suerte porque es un área seminatural que hay que proteger. Al oeste, esta es un área protegida y aquí no hay áreas protegidas. Pero podemos entender el equilibrio de nitrógeno en el ambiente y ver dónde están aplicando esto y dónde se tiene el establo y dónde podemos quitar el amoníaco del medio ambiente. Usamos para muchas cosas nuestros datos para el trabajo de mitigación, el trabajo de sedimentación, y después vamos, ¿cómo hacemos un monitoreo a largo plazo? Las campañas son muy buenas para evidencia para el gobierno. Hay que entender lo que sucederá a largo plazo, y yo creo que es algo que está regresando. El monitoreo no estaba muy de moda para los gobiernos, pero ahora empieza a regresar. Yo coordino una de las redes de monitoreo nacionales de Reino Unido que se llama UKEAP, y es la red que está en las partes que no se encuentran en los lados urbanos. Tenemos la red nacional de medición de amoníaco y otras redes de monitoreo que tienen que estar a 1 kilómetro de una carretera principal, y la precipitación, la red de composición y sedimentación, y esto se usa. Bueno, tengo una imagen, pero la red de monitoreo de amoníaco vemos a los muestreadores pasivos y a los activos. Es el sistema nuevo donde llevas el aire, mides el volumen de aire y ahí puedes calibrar y medirlos entre sí. Tenemos actualmente 72 puntos de medición. Aumentamos el año pasado el número. Hablo sobre el DCO, y aquí hay muchos muestreadores. Siempre que tengas bien el protocolo, o que estén igual de bien uno y el otro, más o menos, tienen un efecto de medir el volumen efectivo de EFICO. El volumen tiene que ver con la difusividad del gas, y después puedes calcular la concentración. Este es un ejemplo de una de las calibraciones, comparando el activo con el pasivo en los 9 lugares que tenemos en la red, donde tenemos ambas tecnologías, y podemos ver que el nuestro es 99, está bastante bien, y usamos esta calibración para ver cuál es el punto de toma en la realidad comparado con la teoría, y funciona con el 5%.
y recientemente ha sido muy bueno. Hay que tener cuidado con la contaminación y tenemos fuentes de amonia, los tenemos en nuestra respiración, en nuestro aliento, pero cuando estamos haciendo muestreo y los preparas, tienes que tener cuidado de no respirar en los tubos de ensayo porque completamente los estarías contaminando, y también tienes que tener cuidado al transportarlos. Este es un ejemplo. Si este ejemplo puso punto 36, si no tuvieras este límite entre el muestreo y regresarlo al laboratorio, tu concentración hubiera subido por un factor de 5 o 6, y si estás con algo semipermeable todavía tendrías contaminación. Estas son las tendencias para amoníaco para Reino Unido durante los últimos 20 años. Y hay muchos datos. La concentración no ha cambiado para nada desde que la red ha investigado en todo Reino Unido. Las emisiones han bajado un poquito, pero en los últimos 2 años subieron de nuevo un poco. Sim Tang escribió un artículo. Si alguien está interesado, les puedo mandar una copia. Sin embargo, una vez que se estableció la red para tratar de ver sectores también para el lugar, vimos cuál es el uso agrícola de esta tierra y cuáles son las principales fuentes de amoníaco. A largo plazo podemos ver cuáles son los cambios que se están dando. Este es un ciclo típico aquí para el amoníaco. Esto es de enero a diciembre, el promedio mensual. Aquí vemos en rancho agrícola y de cerdo, rancho de res y borregos, y todo depende de la temperatura. Para avícola tenemos un continuo alto con algunos picos cuando ponen en la tierra el fertilizante animal. Este es el amoníaco en la fase de partícula para el mismo periodo y ciclo anual. En Reino Unido tenemos una parte donde ponemos el fertilizante a la primavera y entonces el amoníaco sube. Esto es principalmente en granjas avícolas y porcícolas, pero esto lo vemos en muchos lugares de Reino Unido durante la primavera. Cuando tienes una red, tienes que usar tus datos, y nosotros hacemos nuestros datos públicos en muchas bases de datos y lo usamos para hacer un mapeo de las concentraciones y sedimentación de contaminantes en Reino Unido, y también tienen que ver las evaluaciones nacionales e internacionales para poder hacer procesos de planeación. Tenemos muchos usos y usos principales de los datos. Y yendo por 2 segundos a un área urbana donde el amoníaco se estudia mucho menos que en áreas agrícolas y de producción animal. Hicimos unos estudios en Edimburgo y estas son las concentraciones típicas en la literatura para el amoníaco, y estas son relativamente bajas. Más recientemente he visto valores más altos. En Edimburgo encontramos los lugares de mayor impacto, donde había una granja para que las visitaran los niños, donde los humanos estaban haciendo un desastre. Pero también en lugares de tráfico, que es una fuente. Si tu convertidor catalítico no funciona bien, uno de los productos derivados de tu motor será el amoníaco. Y hay evidencia creciente de que el amoníaco no está bien caracterizado en el entorno urbano y cuáles son las predicciones que hay para él en el futuro. Los factores de emisión quizás sean de 2, y mucha otra gente en el mundo está empezando a ver este punto en mayor detalle, y esperemos en el futuro entenderlo mejor, y es crítico entender las partículas en el entorno urbano.
nitrógeno. Y esto tenemos un muestreador pasivo en la parte urbana de Reino Unido, actualmente en Londres. Y esto es del 99, bajó a principios de la década del 2000 y desde entonces nos movimos de diésel a gasolina y esto nos ha dado emisiones de NOx y otros impulsadores y quizá de nuevo veamos un aumento. Pero es un punto ahora. Tenemos que aprender más. Al darse cuenta las sociedades de las implicaciones en el clima de la combustión de combustible fósil, ahora apreciamos que nuestro legado de nitrógeno no es por completo bueno. Con el nitrógeno reactivo la humanidad se las ha ingeniado para alimentar al mundo, pero al mismo tiempo ha creado una red compleja de impactos que se dan a través del aire, de la tierra y el agua que amenaza nuestro entorno mundial. México está afiliado a esta asociación y hay muchos esfuerzos para entender mejor los procesos. ¿Cómo mejorar las cosas y tratar de mitigar los problemas? Y esto es cambiando los procesos, manejando, gestionando mejor lo que hacemos, quizá encontrar eficiencias, usar menos combustible fósil en los sistemas. Y les voy a dar unos cuantos ejemplos. La agroforestal, el uso de usar árboles y que se sacrifica la vegetación. Esto no ha sido muy bien estudiado. Hicimos algún estudio, si pones un cinturón de árboles o la emisión avícola y encontramos que al recapturando los árboles o por dispersión podemos reducir las concentraciones de contraviento y esto es importante si estás tratando de proteger un ecosistema en particular. No es la respuesta a largo plazo porque terminas llevando el nitrógeno a los suelos y puedes afectar las fuerzas del clima y puede haber emisiones en los suelos y la vegetación, pero sí funciona. Hemos hecho algunos casos de estudio y esto fue en el lugar donde podíamos tener un lugar contra viento con un cinturón de árboles o sin tener árboles y se daba 20 a 30% de recaptura. En otros escenarios creo que las interacciones con los ecosistemas son clave para entender la gestión de los nutrientes y hay atención para mantener la productividad y alimentar a todo mundo mientras reducimos los impactos. ¿Cómo encontrar la evidencia? Y creo que desarrollando criterios para representar esto y también tener valoraciones de riesgo y trabajar con las comunidades para encontrar soluciones. Y de nuevo, en la parte urbana, la formación de partículas es muy importante para entender qué cambios se tendrán que tener en la tecnología automotriz para no tener tanto impacto ambiental y entender cuáles son las actividades que contribuyen a este fondo y tener manejo de residuos. Esto depende mucho del lugar local y los problemas que tenga respecto al clima, la cultura, los patrones de tránsito en las ciudades. Y les agradezco muchísimo por su atención. Muchas gracias, Christine, por la plática. Thank you so much, Christine, for your talk. Muchas gracias por su presentación. Solo por curiosidad, de los tiempos de residencia de los diferentes compuestos de amoníaco. Es una pregunta clave. El tiempo de residencia en la superficie para el amoníaco pueden ser segundos, es muy corto.
y en 1 kilómetro puede regresar al suelo. Una vez que llegas a la capa límite, depende del clima y de otros contaminantes del clima que estén por ahí. La pregunta que surge de Claudia, en el modelo mundial tenemos el efecto que brinca del amoníaco cuando hace transición a nitrato de amonio, entonces se transforma y se vuelve a emitir. El tiempo de vida neto es algo que yo creo que debe ser cuantificado. Va a ser diferente mundialmente. La otra parte de esto es que muchos investigadores no han contado con el efecto orgánico del amoníaco y podrás tener axilato malinato de amonía que reacciona con los aerosoles y esto tiene que ver con las trayectorias y esto no está bien comprendido todavía. Le agradezco mucho su charla interesante. Tengo varias preguntas. La primera es, las partículas que vienen del amonio parecen ser importantes para la vida humana, pero en comparación con otras partículas como hollín, cuyo pH, ¿hay algo que nosotros debiera inquietarnos? Y la segunda pregunta es, ¿hay algún estudio que muestra que estas partículas de amoníaco tienen algún efecto en la formación de nubes? Primero respondo a la segunda pregunta. Cuando hice mi doctorado, hace muchísimo tiempo, en el 99, la suposición era que las partículas todas eran de sulfato de amonia. El amoníaco siempre ha sido importante y el amonia también para formación de nubes, para procesamiento, y esto se aplica para el amonio con lo que sea que reaccione para formar una partícula. La respuesta sí es importante. La primera pregunta sobre la salud. Yo no soy científica médica y yo creo que hay mucho trabajo que se ha realizado actualmente, qué partes o partículas tienen efecto en la salud de los humanos, y estamos viendo las primeras partes de demencia, enfermedades cardíacas, asma, y tenemos el EPOC. Todos estas tienen un rol con las partículas y esto todavía no se sabe muy bien. Hay que desenredar esto y también ver los efectos químicos de los gases en la atmósfera. Todo esto tiene que ver. Muy interesante su información. En América, países como Canadá han trabajado durante mucho tiempo en el desarrollo de variaciones y pérdidas críticas para azufre, nitrógeno, y en el caso de Europa, ¿cuál es el dato respecto al estado de las cargas críticas y los niveles? Esto es parte de la directiva de la Unión Europea, la metodología para medirlas y cómo se ajustan los niveles viene del grupo de estudio respecto al impacto de nitrógeno y sedimentación de nitratos. Hay diversas metodologías, también me voy a olvidar el nombre, es un impacto acumulativo y su métrica. Hay ciertas métricas que se desarrollaron y se desarrollan para propósitos de legislación. Vamos a ver el nivel crítico actual, pero ciertamente en Europa están desarrollando y viendo cómo son los efectos y las compensaciones también. Creo que para ozono hubo muchas métricas, hubo menos para nitrógeno, pero
pero la base de evidencia para ello se está desarrollando. Tengo colegas mucho más especializados. Jane Hall, que se acaba de retirar, pero ella era la cabeza de los grupos de estudios de niveles críticos. Muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿Puedo ver sus gráficos? Que se refieren más a emisiones de amoníaco durante el verano. ¿Por cuál es la razón? En el verano, en el hemisferio norte, hace más calor y es la temporada de crecimiento agrícola. Se pone más sobre los suelos y se volatiza durante los periodos de calor. El contraste entre el hemisferio sur y el norte, no soy experta en eso. Sin embargo, esto varía mucho con los métodos de agricultura. ¿Qué tan intensiva es la agricultura y cómo se practica? No la tecnología de bajo impacto es limpia, puede causar mucha emisión y no toda la agricultura altamente intensa contamina. Es como se implementa, es mucho más complicado que llevarlo a cabo. Los métodos tienen mucho que ver. Yo tengo una pregunta. ¿Hay instrumentos satelitales que observen el amoníaco? Sí. Si ven los documentos de Claris et al, con frecuencia tengo una imagen de medidores de satélite para el amoníaco. Sí, hay satélites, hay cobertura de satélites. Se parecen mucho al modelado con altas concentraciones que hay en el sudeste de Asia. También están haciendo mediciones de Himalayas, también en Italia. La resolución está mejorando. Creo que los nuevos satélites tendrán mejor capacidad. Y sí, le respondo, sí existe. Hola. Mencionó que las emisiones de vehículos dependen del estado del catalizador. ¿Conoce algún estudio que haya estimado la contribución de una ciudad? ¿O cuál es o si se ve la concentración de amoníaco en el ambiente afectada por los vehículos? Hay varios estudios. Se los puedo enviar. No recuerdo sus nombres, pero hubo un estudio de Zurich donde veían las emisiones y las clasificaban, y esto mostraba claramente que había una fuente de amoníaco veniendo de los vehículos más anteriores cuyo catalizador catalítico no funcionaba bien. Convertidor catalítico, perdón. Hay una pregunta respecto al monitoreo. Usted mencionó el monitoreo de bajo costo. Pensando en las nuevas compañías que quieren saber todo sobre el monitoreo de amoníaco, ¿qué recomendaciones tiene en términos de este nuevo equipo de bajo costo y el pasivo? Porque la cuestión es que la gente puede comprar equipo, empezar a hacer estudios y difundir información que probablemente no esté. ¿Qué recomienda? En los últimos años me unía a grupos de estudio de europeos, algunos para tecnologías de bajo costo y otro para muestreadores pasivos. Yo recomendaría que antes de comprar nada pidan prestado uno y lo pongan junto a una tecnología de alto costo, de manera que puedan entenderlo bien, que esté funcionando, porque ha habido mucha gente en los últimos 5 o 10 años
algunos que han comprado nuevas tecnologías que se supone iban a hacer cosas maravillosísimas y no lo hacen. Y le queremos poner algo junto a él, y también tuve que hacer el presupuesto con la tecnología. ¿Cuánto tiempo van a necesitar para despejar los datos para que sea lo suficientemente buena para creerla? Por ahora, ciertamente, para los cálculos se han hecho para dióxido de nitrógeno. Es mucho más barato poner chips de difusión solo 100 o comprar es un medidor molecularmente específico que cuesta como 10,000 libras y no tienes que hacer nada porque te hace todos los cálculos. El análisis de costo-beneficio por ahora dice va a comprar algo más costoso, pero en algún punto en el futuro esto se cruzará cuando la medición de bajo costo tiene interferencias y tienes que corregir la metrología. Estas serán cuestiones inherentes de cómo corregir los datos y cuando capturan eventos inusuales, porque hay un algoritmo que hace la corrección. Creo que tienes que tener confianza respecto a lo que vas a hacer. Thank you so much.